para que sea su Espíritu Santo el que tome control de este púlpito, Señor, las palabras de tu palabra, Señor, que pueda edificar, confrontar a tu iglesia, Señor. Te pedimos en este momento para que nos ayudes a entender las verdades bíblicas, a discernirlas y a practicarlas, Señor. Te damos gracias por esa salvación y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das este día de aprender más de ti y de tu santa palabra. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. ¿Alguna vez usted ha visitado un cementerio? Usted no va a un cementerio para una cita amorosa con su esposa o con su novio, ni tampoco para una reunión de amigos, porque tienen años de no verse, entonces se van a reunir en un cementerio. Usted no va por ese motivo a un cementerio, pero ¿a qué va el cementerio? ¿Y cuándo fue? ¿Qué fue lo que usted observó en ese lugar? Probablemente cuando usted estaba ingresando en ese lugar, vio a personas que estaban arreglando, colocando las sillas porque se iba a efectuar una ceremonia. O pudo observar también 2 o 3 vendedores de nicho que le estaban ofreciendo la mejor oportunidad de su vida y venderle el mejor nicho para que usted pueda morir a gusto. Probablemente usted fue en algún momento de su vida al cementerio, pero cuando uno recuerda el cementerio, se nos viene a la mente algo lúgubre, algo tétrico, algo que en muchos casos es con silencio, sin vida. Hay mucha tristeza porque usted puede ver personas que están llorando por la muerte de sus seres queridos. Un escenario y un panorama de muerte. Porque en ese lugar de algo sí estamos muy seguros y hay personas enterradas, personas que han muerto y por ende no tienen vida. De la misma manera, la Biblia describe que ese es el estado natural del hombre, es decir, un estado de muerte por nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos y no teníamos vida. Y en este día quiero que estudiemos acerca del por qué estábamos muertos. ¿A qué se refiere la Biblia con respecto a ello? Quiero que veamos cómo la Biblia describe el estado de muerte del ser humano antes de conocer a Cristo Jesús. En una carta muy peculiar, escrita por el apóstol Pablo, estando preso en Roma, a una iglesia pastoreada por él mismo durante 3 años. Y esta iglesia era tan especial para él, que incluso hasta su hijo Timoteo estuvo pastoreando esa iglesia por 1 año y medio. Y usted puede ver cuando tenga tiempo en su casa, puede estudiar el libro de los Hechos, capítulo 19, cuando habla acerca del ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Y cómo ese ministerio, claro, antes de que llegara el apóstol Pablo, ya había sido predicado, ya habían predicado Priscila y Aquila en ese lugar. Sin embargo, cuando llegó el apóstol Pablo, predicó con denuedo el evangelio a tal punto que dicen las escrituras que los mercaderes o las personas que hacían los templecillos de la diosa Diana, que era la diosa del templo en Éfeso, se convirtieron al evangelio de Cristo y dejaron de vender todos los templecillos de la diosa Diana. Pero eso implicaba de que las personas a las cuales ellos trabajaron ya no iban a percibir económicamente lo que habían percibido anteriormente. A raíz de eso, las personas empezaron a buscar a Pablo para castigarlo, porque se había metido con el dinero de ellos. Asimismo, en el libro de Hechos, capítulo 20, usted puede ver algo muy precioso, cuando Pablo estaba en Mileto, y un grupo de ancianos de Éfeso llegó a donde estaba Pablo, y juntos estaban orando porque Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso. Y era un amor tan genuino, tan puro,
tan bíblico, tan sincero, que dice las Sagradas Escrituras en Hechos 20, que los ancianos lloraron juntamente con Pablo, porque sentían de que estaba despidiéndose de ellos. Y a esa iglesia fue dirigida esta carta. Una iglesia la cual estaba siendo atacada por falsas enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, dichas por falsos maestros, y que producía disputas y conflictos en lugar de edificación de la iglesia. Hasta los mismos ancianos estaban enseñando, 2 ancianos en específico, estaban enseñando doctrinas cerradas, falsas enseñanzas, que lo que acarreaba en lugar de edificación en la iglesia eran conflictos dentro de la iglesia. Y en esa ciudad existía una falsa enseñanza que la persona teniendo un estilo de vida austero y de renuncia a los placeres materiales, se podían adquirir hábitos que conducían a una perfección moral o a una perfección espiritual. A esa iglesia iba dirigida esta carta. Ahora, hermano, ¿será cierto esto? ¿Será cierto que nosotros, si llevamos una vida en la cual renunciamos a los placeres materiales de esta vida, podemos alcanzar una perfección espiritual o una perfección moral? ¿Alcanzaremos un nivel de demasiado buenos en nuestra vida? Y si su respuesta es sí, ahora le pregunto a usted, ¿dónde ubicamos el pecado en este panorama de perfección moral y espiritual en la vida de las personas? Si eso es cierto, eso quiere decir que los que están en este lugar escuchando esta predicación, más de alguno ya no está pecando. ¿Es cierto eso, hermano? ¿Es cierto que hay aquí algún hermano de la iglesia o hermana de la iglesia que no ha pecado este día? ¿Es cierto? Y es por ello que en esta oportunidad estudiaremos 3 aspectos de la pecaminosidad del hombre que nos demuestra que la salvación es una obra divina. Ahora vamos juntos a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Aquellos que hayan traído sus Biblias, acompáñenme a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor, la leemos tal y como está escrita en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en lo cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Que el Señor añada bendición a su palabra. En primer lugar, lo que vamos a destacar en la meditación de esta noche es que el ser humano es por naturaleza pecador. El ser humano es por naturaleza pecador. En el versículo 1 empieza diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia afirma que el hombre se encontraba en un estado de muerte, amado. Pero la pregunta sería: ¿a qué tipo de muerte se refiere? ¿Se refiere a una muerte física en el cual las personas alcanzaron determinada edad, 80, 90, 100 años y murieron?
porque a sus signos vitales ya no pudieron seguir. ¿Se está refiriendo a una muerte eterna en este aspecto el apóstol Pablo? ¿O se está refiriendo a una muerte espiritual? En este caso, se refiere a una muerte espiritual. Un ser completamente indiferente hacia las cosas de Dios. Y ahora, ¿en qué momento el hombre inició con el estado de muerte espiritual? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Desde Adán. Sin perder Efesios, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. El Señor había creado, valga la redundancia, a su creación. Las aves, los cielos, los animales, la tierra, todo había sido creado. En el sexto día Él creó al hombre, luego fue la creación de la mujer. Luego en el capítulo 2, versículos 16 y 17, viene Dios y les da un mandato muy específico. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Viene el Señor y establece un mandato, da una orden. Y le dice a Adán, Adán, vos podés comer de todo árbol que vos querrás, a excepción de este árbol. Porque el día que tú comieres de eso, ciertamente morirás. ¿Y sabe lo que hizo Adán? Y Eva también. 3 doritos después. Capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En otras palabras, desobedecieron el mandato que Dios había hecho, que había dicho. Desobedecieron. Y en ese momento, hermano, ingresó el pecado al mundo. Dios castigó a Adán y a Eva por causa del pecado. Y por esa razón, ahora todos los descendientes de ellos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y cuando hablo de una naturaleza pecaminosa, hermano, estoy hablando de que nosotros nacemos con el deseo de hacer lo malo, inclinado a hacer lo malo. Ahora bien, más de alguno aquí puede decir, pastor, pero me parece muy injustísimo, que por culpa de Adán nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa. Es lógico pensar que estamos en este estado por algo que ni siquiera nosotros hicimos. Me parece injusto. ¿Qué enseña la Biblia con respecto a ello? Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Esta carta fue escrita en un contexto judío. Judíos que tenían en mente, hermano, los 10 mandamientos, donde se decía que el pecado consistía en desobedecer la ley de Moisés. Y a esa congregación o a esas personas se le escribe Romanos capítulo 5, versículo 12.
Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquellos judíos que sostenían que a partir de la ley era que las personas podían decir de que el pecado consistía en desobedecer la ley, Pablo les refuta la idea diciendo que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Increíble. La prueba por la cual el pecado existía antes de la ley de Moisés era por la muerte. Pero, ¿de qué manera heredamos esta naturaleza pecaminosa? La respuesta la va a encontrar en el versículo 12, que dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. En el versículo 12 establece que el pecado entró al mundo por un hombre. El nombre de ese hombre, valga la redundancia, fue Adán. Y por el pecado, dice, entró la muerte. Y como consecuencia, la muerte pasó a todos los hombres. En el versículo 12 dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa palabra todos indica que no es a un grupo determinado de personas, sino que está hablando a la humanidad en general. Todos pecaron. Y ahora, ¿por qué incluye a todos dentro del pecado de Adán si Adán fue el que pecó? El que desobedeció el mandato de Dios fue Adán, no fui yo. Usted se pone a pensar ese tipo de cosas. Y es curioso que el versículo no explica cómo fue exactamente que el pecado de Adán nos hizo pecadores, sino que el versículo lo da por sentado, el versículo lo afirma. Adán pecó como nuestro representante y de esta manera su condenación se transfirió a toda su descendencia. Y cuando hablamos de descendencia, estoy incluyéndonos a nosotros. Romanos, siempre capítulo 5, versículo 18. Subráyelo si tiene ahí marcador. Dice lo siguiente: así como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero ahí dice en el versículo 18 que por la transgresión de Adán, la condenación vino a todos los hombres. Ahora bien, si heredamos esa naturaleza pecaminosa, ¿eso quiere decir, pastor, que las personas no serán juzgadas por sus propios pecados, sino que serán juzgados por la desobediencia de Adán? Y para explicar eso, es necesario estudiar lo que la Biblia enseña. Afirmamos anteriormente que de alguna manera no explicada, todos pecamos en Adán. Y por ese motivo heredamos una naturaleza pecaminosa que es suficiente para separarnos de Dios, que es suficiente para condenarnos, como dice Romanos capítulo 5, versículo 18, y guiarnos al pecado personal. Sin embargo, las escrituras son claras en que las personas van al infierno por causa de sus propios pecados y no por el pecado de Adán. Sin perder Efesios, vámonos a Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel
capítulo 18. Versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dice lo siguiente. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y en su contexto se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Y Dios lo que estaba diciendo al pueblo de Israel: no piensen que este juicio viene a causa del pecado de sus padres. Este juicio viene por causa de su pecado que ustedes cometieron. Incluso en Apocalipsis 22 dice lo siguiente, que y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, heredamos la naturaleza pecaminosa a causa de la desobediencia de Adán. Sin embargo, las personas se van al infierno por causa de sus obras, por su propio pecado. Pero si detrás de la muerte está el pecado, ¿qué hay detrás del pecado que nos mantiene esclavizados en el mismo? ¿Existen fuerzas que animan al hombre a su desobediencia hacia Dios? Ciertamente sí. El mundo, el diablo y la carne. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. 3 influencias a los que están muertos espiritualmente. Dice el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. El ser humano que se encuentra en ese estado de muerte espiritual, es decir, una persona que está en condenación, que no ha nacido de nuevo, se encuentra influenciado y por su condición sigue estas fuerzas que lo mantienen cautivo o esclavizado y en constante desobediencia hacia la persona de Dios. Y en primer lugar, los muertos espirituales siguen la corriente de este mundo, dice el versículo 2 de la carta de los Efesios. Y esta frase reúne dos grandes conceptos. En primer lugar, describe una época de maldad y de oscuridad. Y en segundo lugar, describe que es una sociedad organizada sin referencia a Dios. Y ambos conceptos expresan un sistema de valores sociales que no se encuentran identificados con Dios. Este sistema de valores se encuentra corrupto por causa del pecado e invade hasta dominar la sociedad no cristiana y mantiene a las personas en cautiverio. Me encantó este comentarista, que es John Stott, que dice lo siguiente con respecto a este punto. Su influencia es penetrante, dice. La gente tiende a no tener una opinión propia, sino a someterse a la cultura superficial de la televisión y de las revistas de tapa lustrosa. Es una esclavitud cultural. Todos éramos iguales hasta que Jesús nos liberó. Y esto se ve plasmado en la sociedad de estos días. Y usted puede ver, hermano, cómo en las redes sociales se están motivando a los movimientos como el feminismo, como la ideología de género, que buscan a través de pensamientos corruptos mover a las personas a desobedecer a la palabra de Dios. Los programas televisivos, las redes sociales, las películas, todo a favor de la cultura
una sociedad sin valores centrados en Dios, es una sociedad perdida que clama a gritos por una redención. Ahora bien, ¿podemos nosotros como iglesia aceptar el homosexualismo? ¿Podemos como iglesia aceptar ese movimiento feminista? La respuesta es no. La base de lo que creemos se encuentra fundamentada en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo acepta, nosotros lo aceptamos. Si la palabra de Dios lo condena, nosotros lo condenamos. Y la Biblia, la preciosa palabra del Señor, es lo que establece los límites de lo que nosotros creemos, hermanos. No el mundo, no la cultura de una sociedad que se encuentra corrompida por el pecado. Dice un pastor, y me encantó esta frase que la leí ahora o ayer, y la quise incluir. Charlie Date se llama él. Dice, hay algo que sobrevive a los más grandes imperios, dice. Algo que permanece sobre las civilizaciones más impresionantes. Y ese algo es la palabra que predicamos. La palabra inmarcesible, eso quiere decir inmarchitable, hermano, que sigue firme en un mundo que se desvanece. Pero ¿quién está detrás de todo este sistema? ¿Quién opera sagazmente detrás de todo este sistema? Y la respuesta lo vamos a encontrar en el versículo 2. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La respuesta es Satanás. En segundo lugar, los muertos espirituales siguen al príncipe de la potestad del aire. El diablo opera en el mundo invisible. Y es curioso que en nuestras iglesias no se habla de estos temas de manera bíblica. No se habla acerca de que el diablo existe, a pesar de que se nota su influencia en la sociedad en la cual vivimos. Y además dejamos a un lado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, de la iglesia misma, donde afirma su existencia malévola. Y en el versículo leído con anterioridad se menciona lo siguiente: que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás influye en la vida de todos los incrédulos y también busca influir o influenciar en la vida de los creyentes. Así como él, es decir, Satanás, fue desobediente a Dios, así quiere que otros le desobedezcan también. Por eso es que al final del versículo 2 dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Pastor, ¿eso quiere decir que todos los pecados que las personas cometen son culpa del diablo? Y si es así, ¿eso quiere decir que la persona debe machacarle la cabeza al diablo? Porque él es el culpable de todos los pecados. No, no es así como la Biblia lo presenta. El hombre es responsable de los pecados que él comete. Y en el libro de las obras no serán juzgados por las obras de Satanás, sino por las obras que él mismo ha hecho, por causa de su carne. Y la tercera influencia, o en tercer lugar, los muertos espirituales siguen los deseos de la carne. Mira el versículo 3, dice, entre los cuales, dice,
también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dejémoslo ahí. Los deseos de la carne. Andábamos en los deseos de la carne, la voluntad de la carne, y obedecíamos a nuestros pensamientos. Y al referirse a la carne, el apóstol Pablo no quiere decir el cuerpo físico, sino aquella naturaleza egocéntrica o pecaminosa, caída con la que nacimos, que quiere controlar el cuerpo, la mente y hacernos desobedecer a Dios, entre los cuales podemos mencionar el pecado del orgullo intelectual. Aquí habemos hermanos que solo porque conocen algo de teología, pecan de orgullo intelectual. Piensan solo porque ya se saben de memoria las doctrinas de la gracia, pueden sentirse superiores. Pero eso es un pecado, el orgullo intelectual. La envidia, los celos, las contiendas, el rechazo a la verdad conocida, la malicia, la venganza, y ahí pueden incluir muchos pecados más. Es más, esto incluye también todas las formas de arrogancia, el orgullo de formar parte de cierta familia, de formar parte de la religión X, o de tener una buena moral. Todo aquello que pone al ser humano como el centro de todo, de manera egocéntrica, y que lo coloca en un estado bueno, que no necesita a Dios, es un acto de desobediencia a Dios por causa de la carne. Ahora, ¿por qué se porta un pecador de esa manera? Porque tiene la naturaleza de pecador, hermano. La Biblia llama a esta naturaleza pecaminosa la carne. Y en la actualidad, las iglesias le colocan a las personas etiquetas de buenos erróneamente. Porque debido a ello, las personas tienen en su mente la idea de que son buenos. El problema de ello, al igual que con la iglesia de Éfeso, que pensaba que al vivir una vida austera o una vida lejos de todos los vicios y lejos de todos aquellos deseos carnales, iban a poder alcanzar una perfección espiritual o alcanzar una perfección moral. El problema de ello es que en su concepción de las cosas, las personas pensarán erróneamente que haciendo cosas buenas pueden ganarse el favor de Dios. Cuando la palabra de Dios enseña que el ser humano por naturaleza es malo, aunque muestre pequeños actos de bondad. Sin perder Efesios, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 11. Mateo capítulo 7, versículo 11. Desde el versículo 7 vamos a ir. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El Señor Jesús estaba diciendo: miren, ¿qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pan, ustedes le dan una piedra? O si su hijo les pide un pescado, ustedes le dan una serpiente. Me imagino que la congregación o las personas que le estaban escuchando en ese momento han dicho: no, nadie, ¿cómo vas a creer? Es un gran animal. Ahora bien, dice nuestro Señor Jesucristo,
Si vosotros, siendo malos, y les dicen malos, ahí no vea al Señor Jesús etiquetando al hombre como bueno. Le dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo van a creer que vuestro Padre que está en los cielos no va a poder responder conforme a su voluntad? Claro está. Y aunque el ser humano por naturaleza muestre pequeños actos de bondad, eso no le va a quitar la etiqueta de malo. Porque es malo, es pecador por su naturaleza pecaminosa de nacimiento. Es necesario que la iglesia de hoy en día reconozca la condición pecaminosa de nacimiento que poseemos por naturaleza, porque sin ese concepto en sus mentes, no seremos capaces de entender la razón por la que vino nuestro Señor Jesucristo, que es para salvarnos de la ira de Dios. La humanidad en sí es objeto de la ira de Dios. ¿Saben por qué? Por su naturaleza pecaminosa. Volvamos a Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 3, al final. Dice lo siguiente: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otra versión de la Biblia dice, y éramos por naturaleza objetos de su ira. El pecador perdido vive para agradar los deseos de la carne y los deseos de la mente. Sus acciones u obras son pecaminosas porque nacen de su corazón lleno de pecado. Esto se conoce en la teología como la depravación total del hombre. Y con este término, hermano, no solo nos enfocamos en que el ser humano solamente hace lo malo, sino que también es incapaz de hacer algún bien. El ser humano es incapaz de hacer algo que le haga merecedor de su salvación o que alcance el estándar de santidad requerido por Dios. Los pecadores pueden hacer cosas, entre comillas, buenas, pero no pueden hacer nada espiritualmente para agradar a Dios. Y ante esta situación, el muerto espiritual está condenado. Porque por naturaleza, dice las Escrituras, somos objetos de la ira de Dios. Y lo único que merecemos por causa de nuestros delitos y pecados es la ira de Dios. Entonces, la carta de los Efesios presenta un cuadro desesperado de una persona muerta espiritualmente que no merece nada sino la ira de Dios por causa de su pecado y la maldad de su corazón. Amados, ¿entendemos esto? Ahora bien, usted puede decir, ok, entiendo lo de la naturaleza pecaminosa, lo heredamos por causa de la desobediencia de Adán. Entiendo también que las personas van al infierno por causa de su propio pecado, según el libro de Ezequiel, según Apocalipsis 20. Pero, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Si no soy inconverso, si yo he nacido de nuevo, en el Evangelio de Cristo yo he nacido de nuevo, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues tiene mucho que ver contigo, hermano. De entrada te lo digo. ¿Qué implicaciones trae esto para la vida de los cristianos? En primer lugar, hermano, el conocer que el hombre es por naturaleza objeto de la ira de Dios y está condenado en sus delitos y sus pecados,
revela la soberanía de Dios en la salvación. Dios es soberano en la salvación. Me recuerdo una vez que estaba dando una clase de teología y estábamos con una clase de alrededor de unas 20, 25 personas. Y estaba desarrollando y le estaba hablando acerca de la predestinación. Y las personas empezaban a decir, no, es que eso es injusto. Es injusto eso. Entonces yo les decía a ellos, ¿quién es el que justifica? ¿Ustedes o Dios? No, Dios es el que declara justo al pecador. Ok, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que convierte el alma? ¿Quién es el que regenera o le pone una naturaleza espiritual en el corazón? ¿Quién es el que santifica, hermanos? ¿Quién es el que adopta? Les decía. Y todas esas, Dios. ¿Y por qué se extrañan cuando yo les digo que Dios escoge a las personas para salvación? Cuando ustedes ven que todo el panorama de la salvación tiene el nombre de Dios. Y gloria a Dios por ello. Porque el hecho de que las personas por naturaleza eran objetos de la ira de Dios, eso revela la soberanía de Dios en la salvación. El doctor MacArthur en su teología sistemática dice lo siguiente: la depravación total del hombre demuestra la soberanía absoluta de Dios en la salvación. El hombre no puede hacer nada. Dios debe de realizarlo todo como un don de gracia soberana. Hermanos, el hombre no puede salvarse por sí mismo, pero Dios en su gracia, Dios en su misericordia, entra en acción para hacer posible su salvación. Y gloria al Señor por ello. En una sociedad donde se considera a la persona como buena, la Biblia da por sentado que el ser humano es malo por naturaleza. Si las personas, y ojo, no son capaces de reconocer que están perdidos en los delitos y los pecados, ¿de qué se van a arrepentir? Es necesario mostrar a la luz de la Biblia la pecaminosidad del corazón del hombre, porque sin arrepentimiento de pecado no hay salvación. Ahora bien, si esto es cierto, que tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿qué sucede con las personas que han nacido de nuevo? ¿Se elimina o permanece esa naturaleza pecaminosa? La respuesta a eso es que la naturaleza pecaminosa continúa, pero con la diferencia que la condenación que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados, Dios se la imputó a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿sigo pecando? ¿O ya no existe el pecado en mi vida? Pongamos un ejemplo. Si en este momento vengo yo del púlpito, saco una tijera y voy a cada una de las hermanas que están acá, las tomo del cabello, específicamente donde tienen la colita con el pelo, agarro su cabello y les corto su cabello. Y lo hago por envidia, porque no tengo pelo. ¿Qué harían ustedes, hermanas, si yo hago eso?
O en el caso de los hermanos que vienen a la iglesia en carro, vengo yo y saco del púlpito un yeso de esos blanquitos que se ocupan en las pizarras verdes. Y agarro ese yeso y me voy a donde está su carro allá afuera estacionado y empiezo a ponerle un montón de versículos de la Biblia, a rayar todo su carro por todos lados, dañando su pintura. Y usted va saliendo de la iglesia y ve que yo estoy haciendo eso en su carro. ¿Qué harían ustedes, hermanos? Ahora bien, ¿qué tal si yo voy a agarrar todos los celulares de los hermanos de aquí de la iglesia, que sé que están ocupando el celular no para el Facebook, sino para ver la Biblia? Aunque creo que tienen que traer su Biblia siempre, verdaderamente. Pero agarro todos sus celulares y agarro un barril con agua y pongo todos sus celulares en ese barril y espero hasta que se arruine el último para sacarlos. ¿Qué harían ustedes conmigo? ¿Qué me harían? Si ni siquiera lo he hecho y ya están pensando en tomar venganza por algo que no he realizado aún. Y esa es una muestra del pecado que hay en tu vida. ¿Qué tal aquel hermano que está en un adulterio desde hace 20 años y dice que es cristiano y que ha nacido de nuevo? ¿Puede una persona que ha nacido de nuevo tener un hábito de pecado? No. Esa persona, la Biblia declara que es mentirosa. Sin perder Efesios, vamos a 1 de Juan capítulo 1 versículo 6. 1 de Juan capítulo 1 versículo 6. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Puede estar una persona que ha nacido de nuevo en 20 años de adulterio y ser cristiano? La Biblia afirma que esa persona es mentirosa. Entonces no. Y si usted nota, hoy volvamos al libro de Efesios. Si usted nota, en la carta a los Efesios que leímos con anterioridad, hay 4 verbos que quisiera destacar. En el versículo 1 dice: cuando estabais. El versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis. Versículo 3 dice: también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y al final de ese versículo 3 dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso indica una condición pasada. Una persona que ha nacido de nuevo en el Evangelio no puede andar en la corriente del mundo, ni seguir la voluntad de la carne. Si una persona dice que ha nacido de nuevo, sin embargo, está en un hábito, una conducta pecaminosa, estaría dando un mensaje equivocado en su vida. Y este sería el mensaje: he nacido de nuevo, pero el Espíritu Santo no es capaz de cambiar ese pecado. Una persona que anda en la corriente del mundo, que anda en los deseos de la carne, que hace la voluntad de la carne, es el tipo de persona que se describe como muerta espiritualmente en Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Por ende, esa persona no ha nacido de nuevo. Pero ¿en qué manera afecta el reconocer que somos por naturaleza pecadores en nuestra percepción de la vida, en nuestra percepción de la familia, del matrimonio, del ministerio? Pues hermano, déjame decirte que
afecta en gran manera, cambia tu percepción de ver las cosas. En el ministerio, cuando existe una relación muy estrecha entre la forma como el pastor y una iglesia ve el pecado y lo que hace en el ministerio, la iglesia que no habla bíblicamente del pecado es diferente en todo. En el sentido que donde se predica acerca del pecado, existe una reverencia hacia Dios, hacia su santidad. Un concepto bíblico acerca del pecado despierta un interés genuino en la congregación por ayudar a los hermanos en Cristo a no practicarlos. Con eso no quiero decir, hermano, que vamos a ser aguaditos con el pecado. El pecado se confronta, pero a la vez la iglesia juega un papel activo en la restauración del hermano. Las iglesias que no conocen del tema del pecado tienden a ser legalistas, señalan el pecado pero con el afán de herir al hermano. Y cuando entendemos el concepto del pecado, el ministerio se centra en el evangelio, se centra en la persona de Dios y no se centra en los hombres, porque Dios es el único que puede dar vida a las personas que están muertas espiritualmente. Cuando tenemos un concepto de pecado bíblico, tendemos a ayudar a los hermanos a lidiar con su pecado por medio de la palabra de Dios. Veamos en el ámbito matrimonial. En el ámbito matrimonial nos ayuda a comprender los conflictos de los matrimonios. ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva de las peleas en el matrimonio si supiéramos que el cónyuge es por naturaleza un pecador? Ciertamente estaríamos más prontos a ayudar al esposo y a la esposa con su pecado a la luz de la vida, de la Biblia. Pensemos, ¿qué tal si un día usted, esposa, se levanta a las 5 de la mañana y lo primero que hace es orar por su esposo que está roncando, lo dejó roncando en la cama? Y usted se levanta a las 5 de la mañana a orar por su familia, por su esposo, por sus hijos. Luego le prepara el desayuno al esposo que no se ha levantado todavía, ya son las 6 de la mañana. Le deja listo el desayuno, se va a preparar, se va a vestir, se va a bañar. Y luego solo le dice a su esposo: vueltas, pero yo solo te pido por favor de corazón que si me puedes ayudar con lavar los platos. Le dio un besito en la mejilla y le dijo cuando salió: por cierto, amorcito, te dejé listo el desayuno. Bueno, y se fue. Salió la esposa de la casa. Primero fue al súper porque tenía que comprar todos los alimentos para la quincena. Como buena esposa estaba viendo de qué manera podía ajustar el presupuesto y comprar lo más que se pueda. Luego le tocó ir a traer a la veterinaria la perrita que tenían. Y posteriormente le tocó ir a traer a los hijos al colegio. Luego llega a la casa a la 1 de la tarde con todos los comprados, y cuando va ingresando a la cocina de la casa
ve al fondo un panorama que dijo en su mente, dijo, ¿por qué esta persona que se hace llamar mi esposo no ha lavado los platos? Viene ella y en su enojo tira a un lado todas las bolsas de los comprados. Me gusta esa dramatización. Y en la misma que vio que estaban los platos sucios, está viendo al esposo tirado en el sofá, todavía dormido. Eran las 2 de la tarde y seguía dormido. ¿Qué hace usted, hermana, cuando ve esa situación? ¿Cómo actúa en ese momento? Tal vez una hermana, pero no de esta iglesia, claro estaba, tomaría una guacalada de agua y si es posible le mete hielo para que sea helada y se la tira en la cara a ese hombre. Y cuando se levanta el hombre asustado, ¿por qué no lavaste los platos? Le respondería en enojo. ¿Por qué no lo hizo? Le reclamaría. Ahora bien, ¿cómo sería la respuesta de una esposa con la idea de que el hombre que está ahí, en el sofá, y que no ha lavado los platos, por cierto, es un pecador y que probablemente esa es una de las áreas de la vida en la cual debe de mejorar? Su respuesta cambiaría. En lugar de actuar en enojo, lo haría en sabiduría. Lo levantaría y se reiría de él por cómo lo encontró. Y a la vez le recordaría en amor, soy enfático, en amor, que a veces ella se siente cargada con los deberes del hogar y que una ayuda en el hogar sería algo que ella agradecería mucho. No solo señalar el error, sino jugar un papel activo en la restauración. Por otro lado, este tipo de teología me ayuda a estar atento a no caer en el error de pensar que tenemos un matrimonio bueno, entre comillas, o un matrimonio perfecto. Hermanos, nosotros somos malos y lo único bueno viene de parte de Dios, y siempre hay áreas en la vida matrimonial que se deben de mejorar. Grábeselo, hermano. Siempre hay áreas que se deben de mejorar. Ahora, ¿qué implicaciones trae el reconocer mi naturaleza pecaminosa y que yo era objeto de la ira de Dios en el ámbito personal? El reconocer que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados nos ayuda a crecer en humildad y agradecimiento a Dios por su gracia y misericordia en nuestras vidas. Eso genera en mi corazón no un sentimiento de superioridad ante aquellas personas que están muertas espiritualmente o aquel hermano que está lidiando con su pecado. Al contrario, genera compasión por las almas de los perdidos, y cualquier oportunidad de presentar el Evangelio de Cristo la vamos a aprovechar, porque es Dios el que cambia y transforma la vida de las personas. Por ende, nos gozamos en la salvación. Lucas 7:47, ese lo busca si quiere en su casita por razones de tiempo. Dice lo siguiente: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La idea en este versículo de la Biblia es que esa mujer pudo amar mucho porque reconoció
lo mucho que has sido perdonada. Si reconoces tu pecado como algo mínimo, tu agradecimiento es mínimo, tu gozo será mínimo. Si por el otro lado reconoces lo grande que es tu pecado, grande será tu gozo, porque Dios te ha salvado. Amado, amada hermana, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y la Biblia nos declara nuestra condición de muerte. Seguíamos la corriente del mundo, los deseos carnales, haciendo la voluntad de la carne por nuestra condición de pecado. Éramos considerados hijos de la ira de Dios. ¿Te imaginas eso? Que Dios iba a derramar completamente su ira sobre tu vida por causa de tu pecado. Sin embargo, por la gracia y misericordia de Dios, Él nos salvó por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, un acto netamente divino, porque como humanos no podíamos hacer absolutamente nada. Gloria a Dios, que todo nació de su corazón. Es por eso, hermano y hermana, que ahora tenemos vida, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y por ello debemos estar eternamente agradecidos con Dios. Por este motivo, este día te exhorto a ser agradecido con Dios por la salvación que Él te proporcionó en la cruz del Calvario, y a vivir en esta vida de acuerdo a esa salvación que hay en ti. Gloria a Dios por sus bondades a nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, cerremos nuestros ojos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos da de venir aquí a aprender de las Sagradas Escrituras. Señor, es increíble la manera en la cual tú nos salvaste, Señor. Porque nosotros por naturaleza tendemos a hacer las cosas hacia el pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y te pido, Señor, en esta noche, que nos ayudes a entender esta teología, Señor. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra, a reconocer que la salvación es algo exclusivamente divino. Dios es soberano en todas las cosas, y Dios es soberano también en la salvación. Y damos gracias a Dios porque Él nos dio vida. Él nos dio vida en Cristo Jesús. Y el poder que resucitó a Cristo, con ese mismo poder es que imparte vida a todos aquellos que han nacido de nuevo. Y este panorama de muerte nos hace ver la gracia de Dios en nuestras vidas, hermano. Y gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu gracia, Señor. Por eso en esta noche te adoramos, Señor.